esenciales como medicamentos, automóviles, repuestos, maquinaria agrícola, muchos de los cuales no tienen sustitutos viables en el mercado interno. Y esto es lo que ha causado esa ruptura de relación, porque tenemos un facho agrandado, consecuencias reales en la economía ecuatoriana. Mientras Ecuador busca mantenerse firme en su postura nacionalista, los costos se han sentido en el bolsillo de sus ciudadanos y en la competitividad de sus empresas. México, aunque afectado en menor medida, ha logrado mantenerse lejos de mayores pérdidas. Lo cierto es que en esta disputa, Ecuador parece haber salido perdiendo. Bienvenidos, camaradas, y gracias por acompañarme en una nueva emisión. Ecuatorianos dicen que siguen siendo afectados por la ruptura de relaciones con México y económicamente no les está yendo muy bien. Camaradas, ha pasado poco más de un año desde que el presidente Daniel Noboa ordenó la invasión a la Embajada de México y no solo eso, también ordenó llevarse a un asilado político. En palabras simples, invadió suelo de otro país y se llevó a una persona de su nacionalidad, pero que se encontraba protegida por ese país. Es un delito que de momento ha pasado por alto. No ha habido justicia, pero de mí se acuerdan que en un momento, no sé cuándo, pero la va a haber. Daniel Noboa es protegido de Donald Trump, de los Estados Unidos, pero de todos es sabido que cuando Estados Unidos te necesita, pues te protege. Pero cuando ya no te necesita, te da una patada y ellos mismos hasta te meten a la cárcel. De todos es sabido. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto, los que están sufriendo económicamente y pues son condenados por casi todo el mundo es el pueblo ecuatoriano, los que menos tuvieron que ver en esta decisión. Hay muchos que sí apoyan a su presidente Daniel Noboa y están de acuerdo, se han manifestado en redes sociales de que se haya dado esa invasión, pero la gran mayoría condena lo que hizo su presidente. Les voy a compartir un material del periodista Richard Macías, creo que se llama, de Hechos Ecuador Noticias, se llama el programa, donde a poquito más de un año de que sucediera eso, siguen lamentándose y siguen sufriendo las consecuencias el pueblo de a pie, el pueblo ecuatoriano. Vamos a escuchar, camaradas, y regresamos para despedir este programa. Miren lo importante que es, ecuatorianos, saber, conocer qué pasó con México. ¿Por qué Ecuador pierde económicamente al romper relaciones con México? Han quedado en un silencio absoluto, callados, no dicen nada, no informan. Quieren tener nuevamente relaciones con México y México les dijo, no señores, no, nos faltaron el respeto. Y bien hecho, Claudia Sheinbaum. Y no es que no ame a mi Ecuador, querido, pero estos fascistas no pueden estar. Este tipo de fascismo no puede estar en el poder. Vamos a mirar de inmediato la información que hemos hecho y realizado para ustedes. ¿Sabías que una decisión diplomática puede tener consecuencias económicas profundas? En abril de 2024, Ecuador ingresó por la fuerza a la Embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente, Jorge Glassen. La respuesta de México fue inmediata, en ruptura total de relaciones. Pero, ¿quién salió más perjudicado? Hoy te explicamos por qué Ecuador es el principal afectado. La medida más visible tras la crisis fue el arancel del 27% que Ecuador impuso sobre productos provenientes de México. Imagina esto: medicamentos, autos, maquinaria agrícola. Todos esos productos que antes llegaban sin mayores costos, ahora tienen un sobreprecio considerable. ¿Y sabes quién termina pagando esto? Exacto, el consumidor ecuatoriano. Las cifras son contundentes. México exportaba a Ecuador productos por valor de $468 millones en 2024. Estamos hablando de sectores críticos, como salud, transporte y agricultura. Ecuador argumentó que esta medida protegería su industria local, pero la realidad es otra. Muchas empresas ecuatorianas dependían de estos insumos mexicanos, y ahora, sin alternativas claras,
sus costos se han disparado y su competitividad se ha visto seriamente afectada. Pero el golpe no se limita al comercio. La suspensión de vuelos directos entre Quito y Ciudad de México ha sido como cerrar una puerta en las narices del turismo. Los números son preocupantes, una caída del 28% en turistas mexicanos hacia Ecuador, traducida en más de $50 millones en pérdidas para el sector turístico. Why? No solo SAO. Los exportadores ecuatorianos, especialmente los floricultores, ahora tienen que hacer malabares logísticos para enviar sus productos. Las flores, los camarones y los plátanos tienen que dar más vueltas que un trompo para llegar a su destino, con rutas más largas y, por supuesto, más caras. Mientras tanto, México se encoge de hombros en apenas el 0.4% de sus importaciones vienen de Ecuador. Para ellos, es como perder una moneda en el sofá, pero Ecuador está sintiendo el golpe en toda su economía. Ahora busca desesperadamente nuevos socios comerciales, como Canadá, intentando recuperar terreno en un escenario internacional que no perdona estos tropiezos diplomáticos. La verdad es que esta ruptura con México no fue solo un berrinche político. Tiene consecuencias reales en el bolsillo de cada ecuatoriano y en la salud de sus empresas. Y aunque México también recibió algunos rasguños, parece haber salido prácticamente ileso de esta crisis. Ecuador seguirá pagando el precio hasta que se logre restablecer el diálogo y recuperar esos valiosos canales de cooperación. La ruptura diplomática entre Ecuador y México, desencadenada en abril de 2024, tras la entrada forzada de policías ecuatorianos a la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, no solo violó el derecho internacional, sino que también generó un costo económico significativo para Ecuador. Como respuesta, México cerró su embajada y suspendió todo contacto oficial, lo que afectó trámites esenciales como visas y acuerdos consulares. Pero el mayor impacto llegó meses después, cuando Ecuador impuso un arancel del 27% sobre productos importados de México, medida que buscaba proteger la industria local, pero terminó encareciendo bienes esenciales como medicamentos, automóviles, repuestos, maquinaria agrícola, muchos de los cuales no tienen sustitutos viables en el mercado interno. Y esto es lo que ha causado esa ruptura de relación, porque tenemos un facho agrandado que cree ser la mamá de los pollitos. Vamos a ampliar la información y luego venimos con la conclusión. Esta política comercial golpeó duramente al consumidor ecuatoriano y a sectores productivos que dependían de insumos mexicanos. Empresas locales enfrentaron mayores costos operativos, mientras que familias vieron aumentar el precio de productos básicos. Además, el cierre de la ruta aérea directa entre Quito y Ciudad de México redujo el flujo turístico mexicano en un 28%, lo que representa pérdidas por más de $50 millones en ingresos turísticos en menos de un año. La suspensión de vuelos también afectó exportaciones sensibles como flores y camarones, que dependen de rutas rápidas hacia mercados internacionales. Mientras Ecuador intenta diversificar sus relaciones comerciales, como con el reciente acuerdo con Canadá, el vacío dejado por la ruptura con México sigue siendo difícil de llenar. México, por su parte, minimizó el impacto en su economía, ya que Ecuador representa apenas el 0.4% de sus importaciones totales. Sin embargo, esta crisis ha evidenciado cómo decisiones diplomáticas pueden tener efectos económicos profundos, especialmente en países más pequeños. En este contexto, Ecuador aparece como el principal perjudicado, pagando el costo político y económico de una disputa que va más allá de las fronteras nacionales. En conclusión, un costo alto para Ecuador. La ruptura con México no fue solo un choque diplomático, sino una decisión con consecuencias reales en la economía ecuatoriana. Mientras Ecuador busca mantenerse firme en su postura nacionalista, los costos se han sentido en el bolsillo de sus ciudadanos y en la competitividad de sus empresas. México, aunque afectado en menor medida, ha logrado mantenerse lejos de mayores pérdidas. Lo cierto es que en esta disputa, Ecuador parece haber salido perdiendo y seguirá así hasta que se restablezca un diálogo que permita recuperar los canales de cooperación económica y diplomática perdidos. Bueno, ahí está, mis camaradas,
La verdad es que, vamos a recuperar la imagen, la verdad es que el pueblo ecuatoriano ha salido perdiendo, hay que decirlo, pero no así su presidente Daniel Noboa, porque las decisiones que tomó, como invadir la embajada y después lo del arancel, son decisiones políticas, porque él estaba en campaña y se perpetuó en la presidencia, entonces él sí salió ganón de todo esto. Su pueblo perdió como nación, como pueblo, porque tienen afectaciones económicas, pero él, como sus aspiraciones políticas, pues salió ganando. Sigue siendo presidente y sigue siendo, pues sigue perjudicando al pueblo ecuatoriano. Espero que les haya gustado este video, camaradas. Apóyenme con su poderoso like, compártanlo en sus redes sociales y déjense caer en la caja de los comentarios. Yo soy Carlos Santa Cruz y nos vemos más adelante con nuevo contenido.